nuestras vidas. Amén. En esta noche nos vamos a gozar con la palabra del Señor y esperamos que el Señor hable en nuestras vidas. Y atesoremos su palabra. Siempre, toda la palabra del Señor es hermosa, mis hermanos, pero lo más importante es atesorarla y hacer lo que el Señor pide para nuestras vidas. Amén. Así le doy el tiempo a mi esposa Francis Márquez, que viene con la palabra del Señor. Que el Señor sea usando su vida. Y dejamos este lugar a ella. Amén. Maravilloso Dios. Maravilloso Jesús. Bueno es adorar su nombre. Amén. Cuando estamos con un corazón dispuesto para recibir, pues Él nos da lo que preparó para nosotros, porque cada día dice su palabra que son nuevas sus bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Me gozo de verles un día más en la casa del Señor. Gloria a Dios. En esta noche vamos a estar predicando bajo el tema Deudores de Cristo. Y vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Romanos capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Me gozo de verle a cada uno en esta preciosa noche, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Maravilloso Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al 17. Amén. Y la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Siéntese, aleluya, bendito Dios. Vamos a hablar del personaje que escribió esta carta a los romanos, Saulo de Tarso, o Pablo, el apóstol de Jesucristo. Lo podemos llamar de las dos maneras, porque uno era su nombre hebreo y el otro era su nombre griego. Así que los dos nombres, así como yo me llamo Francis Maribel, él también podía haber llamado Saulo o Pablo. Amén. Así que no nos vamos a confundir si le llamamos Saulo, si le llamamos Pablo. Es un mismo nombre, es un mismo personaje. Aleluya. Saulo o Pablo, ciudadano romano, dice. Esto en la época en la cual este hombre vivió le daba muchos privilegios que los que no eran ciudadanos romanos no tenían. Por eso muchos dicen que pagaban grandes cantidades de dinero para poder obtener la ciudadanía romana. Saulo estudió, podríamos decir, en la mejor escuela de la época, porque dice que su enseñanza estuvo a cargo de un sacerdote fariseo, doctor en la ley, llamado Gamaliel, el cual dice que era muy respetado por el pueblo. En unas versiones dice que era muy venerado. Imagínense, lo tenían como un dios, podríamos decir prácticamente. Dice que Saulo hablaba 3 idiomas a saber. Hablaba hebreo, griego y arameo. Era contemporáneo de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor. Poderoso Cordero
Así que podemos sacar una conclusión de más o menos qué edad tenía Saulo cuando perseguía la iglesia. A este Saulo los cristianos le temían, ya que él tenía el poder, tenía la autoridad, dice, de ir a las casas y sacar tanto hombres como mujeres y llevarlos presos, incluso hasta matarlos, como fue el caso de Esteban. Conocemos que Esteban fue el primer mártir que fue muerto a pedradas de la iglesia. Amén. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea que Saulo, diciéndolo de alguna manera, tenía que haber dado el visto bueno para que mataran a Esteban. Él tenía que dar una palabra para que Esteban fuese muerto. Esto significa que él tenía mucho poder. Amén. En Filipenses 3:5, el mismo Pablo nos dice, circuncidado al 8º día, esto según la tradición judía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero al estudiar este tema, nos podemos dar cuenta que a pesar de que Pablo tenía muchos estudios, tenía mucha autoridad, tenía mucho poder, podríamos decir, ¿de qué le servía? ¿De qué le servía todo esto si él estaba vacío de la gracia y del poder de Dios? De la gracia y del poder del Espíritu Santo. Él se conocía perfectamente lo que ellos le llaman la Torá, que no es más que el Pentateuco que nosotros conocemos. O sea, los 5 libros que nos dicen toda la ley que Dios le dio a los hijos de Israel, a Moisés para que se las diera a los hijos de Israel. Todo esto Saulo se la conocía desde los 5 años, que es la edad que los niños judíos comienzan a aprender acerca de la ley, acerca del Pentateuco. A los 12 años un niño judío ya se tiene que conocer todo el Pentateuco, imagínense, toda la ley. Entonces, Saulo se conocía todo esto. Él sabía perfectamente las leyes, él sabía perfectamente los mandamientos, por eso él dice, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué lo recalca? Porque es un estudio que él tenía que tomar sí o sí, le gustara o no le gustara, porque él era hebreo, lo tenía que hacer, lo tenía que estudiar. Pero como nosotros decimos, ¿de qué le sirve al hombre saber todo esto, saberse la Biblia, si en realidad nuestro corazón está vacío? Dijo Jesús en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si perdiera su alma? Amén. Amén. Usted y yo no podemos conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tal vez más allá, muchos estudiosos, ¿verdad? Muchos son teólogos. Muchos estudian, quieren conocer, yo no sé hasta dónde quieren conocer, porque a veces investigando tanto, la gente llega a decir al fin y al cabo, no, yo soy ateo, yo ya no creo en Dios, por tantas cosas que se ponen a investigar. Entonces, ¿de qué nos serviría si en nuestro corazón no habita Jesucristo? ¿De qué nos serviría conocer todo eso? Pero Dios tenía unos planes magníficos para Saulo. Y es así que un día, dice la palabra de Dios, que él iba de camino a Damasco para apresar a los cristianos. Y una luz resplandeciente les rodeó. Le rodeó la misericordia de Cristo Jesús. Le rodeó la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Y por eso es que dice la palabra que Pablo cayó al suelo.
Porque no hay quien se resista a ese poder tan inmenso, a ese poder tan grande, a ese amor tan grande que nuestro Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y así como lo tuvo para Pablo. Jesús le dijo a Ananías: ve, ponle las manos, porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario que padezca por causa de mi nombre. Jesús sabía la preparación de Saulo, sabía todas las puertas que él tenía abiertas. Entonces Jesús sabía que él podía llevar su evangelio a muchos más lugares. No quiere decir que los apóstoles de Jesús no lo hicieran, claro que sí, pero tal vez ellos no tenían tanta letra como la que tenía Saulo, porque recordemos que muchos de ellos eran pescadores. Amén. Entonces Dios agarra a este hombre estudiado, lo llena de su Espíritu Santo, que era lo que le hacía falta nada más. Era todo lo que le hacía falta a Saulo. Él ya tenía conocimiento, él ya sabía todo lo de la ley, él ya sabía todo lo que había de seguirse. Lo único que le hacía falta era llegar a un encuentro personal con nuestro Señor Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que cuando Saulo está en el suelo, escucha la voz del Señor Jesucristo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Y vemos en ese momento la sumisión de aquel varón que le temían muchos, que le dice: ¿quién eres, Señor? Porque al decirle a alguien Señor, estamos tomando una posición de sumisión delante de aquella persona. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso es que Pablo llega a ser apóstol de Jesucristo, porque apóstol significa llamado por el mismo Jesucristo. Hoy en día muchos toman ese nombre: oh, el apóstol fulano. Yo no sé si el mismo Jesucristo se le apareció y lo llamó, porque para ser apóstol de Jesucristo tuvo que haber sido llamado por el mismo Jesucristo. Por eso Jesús llamó a 12 de los discípulos que le seguían, porque le seguía mucha gente, pero fueron 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque los llamó el mismo Jesús. Y Pablo llegó a ser constituido apóstol de Jesucristo porque Jesucristo mismo se le apareció. Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en el Evangelio según San Mateo 28:20, Jesús nos dejó dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí es donde podemos ver que se cumple esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Cuando le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el habernos Jesús dejado esa promesa, la tenía que cumplir. Él estaba con sus discípulos, él estaba con sus apóstoles. Y entonces Saulo, al ir detrás de los cristianos, también iba detrás de Cristo Jesús. Amén. Como perseguidor. Pero desde aquel momento iba a ser seguidor, ya no iba a ser más un perseguidor de la iglesia. El que iba a ser perseguido ahora iba a ser él, por causa del nombre de Cristo. Aleluya. Porque dice que nunca le fue fácil. Al principio los discípulos no se querían reunir con él porque sabían la fama, como dice un dicho: cría fama y échate a dormir. Entonces todos lo conocían. ¿Quién era aquel varón? Nadie, ninguno de los discípulos se quería reunir. Aún cuando Dios le habla a Ananías, Ananías está temeroso y le dice: Señor, pero ¿cómo voy a ir a ponerle las manos a este hombre? Tú sabes todo lo que él ha hecho. Y Dios le dice: ve. Por eso Ananías fue, porque era enviado por Dios. Pero Ananías iba con miedo.
Asimismo, todos los cristianos estaban con miedo. Pero después dice que Saulo se esforzaba mucho para que los hermanos, para que los cristianos vieran que él había cambiado, que ahora él predicaba a Cristo. Entonces fue como lo fueron recibiendo. Entonces ahora sí, Saulo estaba lleno en su corazón y en su vida de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ya era él un hombre diferente, un hombre transformado, un hombre cambiado, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos transforma, nos cambia radicalmente el Espíritu Santo cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestros corazones. Aquella persona que no ha cambiado, que no ha hecho un cambio en su vida, es porque no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Es una persona que todavía necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Necesitamos cada día pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos llene de su Espíritu Santo, porque solamente cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios es que tenemos un cambio en nuestras vidas. De otra manera no hay cambio en nuestra vida, porque el único que transforma los corazones y las mentes es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. No hay poder humano, no hay nadie que pueda transformar la mente y el corazón del hombre más que el Espíritu Santo, el poder de Dios, el amor de Dios. Porque para eso envió Dios a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todos nosotros seamos transformados, para poder entrar a las mansiones celestiales. Amén. Amén. Y luego a Pablo también se le hizo difícil predicar el Evangelio porque los mismos judíos procuraban matarle. Porque para los judíos es una blasfemia que se diga que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios enviado a la tierra para morir por la humanidad. Es una blasfemia para ellos. Por eso lo mataron a Jesús. Por eso mataron a Esteban, cuando Esteban les dijo, ustedes lo mataron. Por eso procuraban matar a Pablo y a todos los demás discípulos de Jesús. Porque hasta el día de hoy ellos no consienten, no les cabe en su mente de que el Mesías ya vino a esta tierra a morir por la humanidad. Ellos todavía están esperando su Mesías. Todavía lo están esperando. Hay muchos judíos que ya han sido convertidos por la gracia de nuestro Dios, y muchos más lo serán. Porque en Apocalipsis nos habla de que de cada tribu de Israel van a salir los escogidos. Y la tribu de Israel desciende de los hebreos. Jacob, llamado Israel. Las tribus, sus 12 hijos varones. Entonces de cada uno de sus hijos se van a levantar los que han de ser salvos. Y es la nación israelita. Amén. Amén. Y Jesús había dejado una palabra la cual se cumple hasta el día de hoy. Lo podemos leer en los últimos capítulos de los evangelios, donde Jesús nos dice que su evangelio, su palabra se predicaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y vemos el cumplimiento de esta palabra en estos días. Yo oigo mencionar lugares que me parece que nunca han existido en el mapa. Lugares donde han entrado misioneros. Lugares donde la palabra de Dios ha entrado por la tecnología. Lugares que parecía que no existieran. La palabra de Dios ha llegado hasta ahí. Entonces el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesús nos dejó escrito, nos dejó dicho. Que se predicaría, dice, su evangelio hasta lo último de la tierra. Aleluya. A Pablo los judíos lo apedrearon en Listra.
ahí lo dejaron. Ellos pensaban que estaba muerto, me imagino que de tantas pedradas se desmayó. Pero dice que en un momento determinado se levantó y siguió predicando. Imagínense. Gloria a Dios. Cuán lleno del Espíritu Santo estaba este hombre. ¿Qué pasaría si a nosotros nos sucede algo similar? Yo creo que yo no me vuelvo a parar en un altar a predicar. Yo creo que nosotros ni volviéramos a decir que somos cristianos, ni volviéramos a mencionar el nombre de Cristo. Pero Pablo estaba tan comprometido con el Señor Jesús, tan comprometido con el que lo llamó, con el que lo cambió, con el que lo transformó, que a él no le importaron las pedradas. A él no le importaba que lo quisieran matar, que lo anduvieran persiguiendo, que le tendieran una emboscada, porque incluso lo tuvieron, dice, que bajar en una canasta por el muro de la ciudad, porque lo estaban esperando en la entrada de la ciudad para matarlo. Y él siempre se salía por otro lado y seguía predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo había comprendido que él era un deudor de Jesucristo. Por eso el tema es deudores de Cristo. ¿Cuántos deudores de Cristo hay en esta noche? ¿Y los demás? ¿Dios les debe a ustedes? No. No, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos deudores de Cristo. Yo me he puesto a pensar que ni aunque yo diera mi vida por la causa de Cristo, ni aún así le pagaría a mi Dios todo lo que Él hace por mí, todo lo que ha hecho por mí. Nunca, nunca. Somos deudores de Dios. Somos deudores de Cristo. Hoy en día muchas personas viven de esa manera. Piensan que Dios les debe a ellos. Piensan que Dios tiene que hacer por ellos. Piensan que Dios está obligado a hacer las cosas que ellos quieren. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos una deuda con Dios desde que Él envió a su Hijo, más bien desde que Él creó la tierra, desde que Él creó el mundo. Tenemos deuda con Él. Luego su amor tan grande de enviar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque todos estábamos, dice, destituidos. Éramos enemigos de Dios. Hoy en día hay muchas personas que piensan que porque ellos no han fornicado, que porque ellos no han adulterado, que porque no han robado, que porque no han matado, son más dignos que los que un día hemos estado en esa circunstancia. Y no es así. La palabra de Dios dice, mire, dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, hablando de la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando habla de hombre, habla del género humano. Por todos, dice. Todos pecaron, no dice algunos, no dice solamente los fornicarios, no dice solamente los adúlteros, no dice solamente los que han matado, no dice solamente los que han robado o hecho algún pecado, dice todos, todos, porque todos hemos pecado y pecamos contra Dios cada día. No somos mejores que nadie. Por eso dice la palabra de Dios que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y por eso Jesucristo nuestro Señor viene a la tierra, nace como un hombre y se deja inmolar en una cruz para que volvamos a ser constituidos hijos de Dios. Amén, aleluya. Para que volvamos, dice, a ser partícipes de la gracia de Dios. Dice que somos coherederos con Cristo.
Así lo leímos, ¿verdad? Amén. ¿Se recuerdan de la palabra? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque el heredero es Cristo Jesús. Pero Él quería que nosotros también heredásemos juntamente con Él. Por eso al morir en la cruz nos hizo partícipes de su gracia, de su gloria. Gloria a Dios, Señor. ¿Amén? Para que nosotros gocemos de esa plenitud eterna. Porque no es aquí donde vamos a gozar por lo que Cristo vino a morir aquí en la tierra. No es aquí. Todo aquí es pasajero. Nosotros vamos de paso. Solamente que tenemos que aprender a vivir en este mundo porque estamos en este mundo. Porque dice su palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no somos igual a los impíos que piensan que ellos son mejores que Dios. Que muchas veces son los que piensan que Dios a ellos es a los que le debe. Muchos de ellos se pelean con Dios. Muchos de ellos dicen, pero ¿qué hace Dios por mí? Mira la guerra, mira el hambre, mira los niños. En todo eso se fijan, mas no se fijan que todo eso es la consecuencia del pecado de la humanidad. Esa es la consecuencia del pecado. Las guerras, el que los niños estén huérfanos, con hambre en las calles, es la consecuencia del pecado de la humanidad. Pero ellos se pelean con Dios. Muchas veces vemos que estas personas prosperan y son grandes empresarios, y tal vez, porque yo lo he pensado, decimos nosotros, pero ¿por qué Dios no los castiga? Pero es que Dios no tiene necesidad de castigarlos, porque ellos mismos se destruyen a ellos mismos. La misma desobediencia, el mismo pecado los destruye. Porque Dios, aún con ellos mismos, tiene misericordia. Porque Dios dice que tiene misericordia de todos. La misericordia de Dios es para todos, no solamente para algunos. Amén. Y hemos visto cuántos multimillonarios han caído desde lo más alto. ¿Por qué? Porque creyeron que era por sus propias fuerzas que poseían todo. Ahora con el alzarse de las redes sociales hemos visto cuántos famosos que veíamos en el cine y en la televisión ahora son mendigos en la calle, botados ahí en la basura. ¿Quién lo podría creer? Dice el fulano, y uno lo mira en aquella película y dice, no, ese no es. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que era por su talento que ellos lo habían alcanzado todo. Pero no es así. Era por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Vimos a un presidente pudrírsele las entrañas por aborrecer al pueblo de Dios. No necesito mencionarlo porque todos lo sabemos. Él se creía superior a Dios. Se creía que podía maldecir al pueblo de Dios y quedarse así nada más. Y no, se pudrió desde adentro. Porque con Dios no podemos jugar. Porque al pueblo de Dios no lo podemos maldecir. Muchas veces creemos que nos podemos llenar la boca maldiciendo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, pero no es así. Dice su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que si usted es un hijo de Dios, un servidor de Dios, crea que hay un pago para nosotros, que hay una vida eterna, que estamos batallando en este mundo para alcanzar una corona de vida. Una corona de vida eterna en las mansiones celestiales. Así que nosotros tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar, ante todo, en todo, pase lo que pase, Dios siempre tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. No podemos darle a Dios sobras, hermanos.
Muchas veces estamos como estamos porque le estamos dando sobras a Dios. Que si me queda tiempo, voy a la iglesia. Que si salgo a tiempo del trabajo, puede que vaya. Alábale que Él vive. Que si me queda tiempo, veo qué puedo hacer en la casa de Dios. Que si me queda tiempo, tiempo es lo que Dios necesita. El tiempo suyo es lo que Dios requiere, no las obras. Dios no quiere sobras de nadie, pero queremos bendiciones a manos llenas, ¿verdad? Yo quiero bendiciones a manos llenas. Yo quiero todas las bendiciones que Dios pueda darme. Pero ¿qué tengo que hacer? Rendirme a Cristo. Por eso Saulo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él se entregó totalmente, enteramente, se entregó a Cristo. Muchas veces ponemos de pretexto que en el tiempo que vivimos tenemos que trabajar de sol a sol. Y sí, yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo lo viví. Cuando estaba soltera lo viví, por eso ahora disfruto de no trabajar. Gloria a Dios. Trabajaba hasta 14, 15 horas en un día. Y venía a darle a Dios las sobras. Lo que me quedaba, el tiempo que me quedaba, el tiempo que me sobraba, se lo venía a dar a Dios. ¿Y qué? ¿Qué alcancé con eso? ¿Qué alcancé con eso, hermanos? Tengo 4 años de estar sufriendo por el accidente que tuve. Eso es lo que nos queda. La varita, mire, yo por eso a muchos les he dicho, no espere que la varita de Dios, porque Él tiene una varita y lo va dejando a uno, pero cuando lo agarra con esa varita, usted sabe el poder de Dios. Usted conoce, allí conoce usted el poder que tiene Dios sobre nosotros. Muchas veces jugamos con Dios, hasta que le colmamos la paciencia, como aquel niño con el padre. Y está allí necio, brinque. Y el padre, hijo, siéntate, hijo, quédate quieto, hijo, hasta que le colma la paciencia, lo agarra de la oreja y lo sienta la fuerza. Así nos pasa a nosotros. A mí Dios dijo, ¿cómo que me vas a estar dando lo que te sobra? Yo que te lo he dado todo. Yo que te saqué de donde estabas de lodo cenagoso, ¿me vas a venir a mí a dar sobras? No. Y aquí estoy, para la gloria de Dios, sirviéndole a mi Señor en lo que puedo. Porque nunca nos podemos creer y decir, yo lo puedo todo, yo lo hago todo en la iglesia, yo puedo hacer todo en la iglesia. No. Tenemos que decir lo que pueda hacer por mi Cristo, lo que pueda hacer por la obra de mi Señor, porque a eso nos ha llamado Cristo. No nos ha llamado a estar en una silla, una banca, nada más siendo oidores, y muchas veces oidores olvidadizos, porque el día de hoy se da un mensaje, lo agarramos, pero el día de mañana, no sé, se me olvidó. No, ¡Aleluya! Dios nos ha mandado a trabajar en su obra, así como Él tuvo amor con nosotros, nosotros tenemos que tener amor por las almas, traer todas esas almas que se están perdiendo allá en el mundo. Muchos creen que no tienen esperanza por el pecado en el que andan, pero sí tienen esperanza. Nosotros tenemos que comunicarle al mundo que tiene esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Porque nosotros no éramos una joyita, pero con el amor de Cristo venimos a ser reyes y sacerdotes para la gloria de Cristo Jesús. Él nos puso un anillo de diamante en el dedo como señal de que hemos sido sellados para su gloria, para su honra. Así que nosotros también tenemos que pregonar, dice su palabra, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, porque nosotros no hemos pagado nada por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nosotros no hemos pagado absolutamente nada por la salvación por la que gozamos hoy. Nada nos ha costado. El que pagó el precio fue nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso cada día
Gloria a Dios. Así que vamos a terminar de leer este pasaje de Romanos 8 y ahora vamos a leer desde el primer versículo al versículo 10 para concluir con esta palabra hermosa que Dios nos ha regalado en esta preciosa noche. Romanos capítulo 8. Dice su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos vivimos en el Espíritu? ¡Aleluya! Andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vivamos una vida que agrade a Dios. Amén. Que agrade a Dios. Recuérdelo, porque a la gente nunca le vamos a agradar. Pero Dios sí nos ve todo lo que hagamos en su obra. Dice su palabra que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero si usted y yo tenemos fe, también tenemos que tener obras. Amén. Gloria al Señor. Esta es la bendita palabra del Señor. Dios añada bendición a su palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor sea